Ese episodio comenzó con una escena de la vecindad, y después de unos segundos apareció Kiko. Él había salido de su casa, para jugar con su pelota. Pero cuando empezó a jugar, escuchó los gritos de Doña Clotilde, que decían: ¿Dónde estás, Satanás? ¿Dónde te escondiste? No huyas, sé que estás cerca. Cuando Kiko acabó de escuchar esos gritos, dijo: No puede ser, otra vez perdió a su perro. Cuando Kiko acabó de decir esas palabras, empezó a ir al otro patio. Hubo un cambio de escena, en el que se podía ver al chavo, en la fuente de los deseos. Pero en ese momento llega Kiko, y cuando ve al chavo, decide acercarse para decirle: Oye chavito, ¿sabías que la bruja del 71, perdió otra vez a Satanás? Kiko, ¿lo que me dices, es cierto? Sí chavo, yo lo escuché con mis propios ojos. El chavo lo vio sorprendido, y le empezó a dar la garrotera. Y cuando Kiko lo vio, decidió coger un poco de agua, para lanzarle al chavo. Una vez que él hizo esto, le empezó a hablar. Oye chavito, ¿por qué te dio la garrotera? Pues por tu culpa menso, si me estás diciendo que la bruja del 71, invocó al diablo, y no sabe dónde lo dejó. No chavo, yo me refería a su perrito, al que le puso Satanás. Por ahí, hubieras empezado, pero, ¿qué te parece, si buscamos a su perrito? Sale y vale, yo empezaré a buscarlo en el patio de allá, y tú quédate a buscarlo aquí chavito. No me parece bien Kiko. Entonces, ¿qué sugieres? Yo me quedo a buscar aquí, y tú vas al patio de allá. Bueno chavo, como tú quieras. Cuando Kiko había dicho eso, empezó a regresar al otro patio. Y una vez que llegó, empezó a gritar el nombre de Satanás, en varios lugares. Mientras eso estaba pasando, don Ramón salió de su casa, y empezó a escuchar lo que decía Kiko. Él decidió acercarse donde este último, para decirle: Oye Kiko, ¿no te han dicho que no debes pronunciar esas palabras? Sí, don Ramón, pero no es mi culpa, que así se llame el perro de la bruja del 71. ¿Cuántas veces les he dicho, que la bruja, no es ninguna señorita? Digo, que la señorita Clotilde, no es ninguna bruja. Eso ya lo sé don Ramón, pero sus nombres no colaboran. En eso tienes razón Kiko, pero dime, ¿de verdad, se perdió el perrito de doña Clotilde? Sí, por eso yo, y el chavo, lo estamos buscando. Bueno, en ese caso, les deseo mucha suerte, yo iré a comprar el periódico. Está bien don Ramón. Cuando ellos acabaron de conversar, hubo un cambio de escena, en la cual se podía ver al chavo, buscando en varios lugares del segundo patio. Pero en ese momento, apareció una sombra, con la forma de un demonio. Y cuando el chavo vio esa sombra, le empezó a dar la garrotera. Hubo un cambio de toma, y la cámara empezó a enfocar a esa figura. Era el mismo diablo, el cual se había manifestado de alguna forma. Pero de la nada, la pantalla se oscureció. Después de unos segundos, la pantalla estaba volviendo, y ahora se podía ver a Kiko, el cual seguía buscando al perro de doña Clotilde. Pero esta última salió de su casa, muy asustada, y se acercó a Kiko. ¿Qué es lo que haces mocoso? Deja de llamar a Satanás. Pero, si le estoy ayudando, a buscar a su perrito. ¿De qué perro hablas? Si él está adentro conmigo. ¿No le enseñaron, a no decir mentiras? ¿Qué? No, nada, me refiero, a que yo la escuché a usted, llamando a su perrito, y por lo que tengo entendido, se llama Satanás. No Kiko, esto es más grave de lo que piensas. Así que tú, y doña Florinda, deben salir de aquí, porque corren un gran peligro. ¿Qué es lo que hizo? No te lo puedo explicar, solo hazme caso. Cada segundo es vital. Está bien, yo haré lo que me pide.
Cuando ellos habían acabado de conversar, se empezaron a mostrar varias escenas, en la cual se podía ver a todos los vecinos saliendo de la vecindad. Y entre ellos estaban Gloria, doña Florinda, el señor Hurtado, Patty y Kiko. Cuando todos ellos habían salido, doña Clotilde se dijo a sí misma: todo esto es mi culpa, y ahora tengo que arreglarlo. En ese momento, ella fue al segundo patio, en busca del diablo. Después de unos minutos, la cámara enfocó a la puerta de la vecindad. En esta última se podía ver a don Ramón con el periódico, pero este se fue a la cara de don Ramón. Él se retiró el periódico del rostro, pero se dio cuenta de que el cielo estaba con un tono rojo, además de que en el segundo patio se podía ver una especie de tornado, y de este último se sentía una gran ráfaga de aire. Don Ramón, muy asustado, fue a su casa, y una vez adentro, empezó a buscar su arma, y también cogió un cuchillo de su cocina. Cuando él había hecho esto, fue al patio de atrás, para investigar lo que estaba pasando. Hubo un cambio de toma, y la cámara empezó a enfocar el suelo. Ahí se encontraba doña Clotilde, y también el chavo con la garrotera. Y en ese momento, don Ramón había llegado. Él los vio a ellos, y se acercó. Pero cuando vio hacia arriba, se dio cuenta de lo que estaba pasando. El diablo había sido invocado, y este último le dijo a don Ramón: hagas lo que hagas, ya es muy tarde para ti. Lo único que te queda es que me entregues tu alma. Yo no haré eso, y pagarás por todo lo que has hecho. Mataste a doña Clotilde, y también querías matar al chavo. Ya lo veremos, humano tonto. En ese momento, ellos empezaron a pelear. Don Ramón, cada vez que podía, disparaba al diablo con su arma, y también esquivaba los ataques de este último. Pero parecía que era inútil. Satanás no parecía recibir daño alguno, porque las balas le hacían cosquillas, pero él, cada vez que tenía oportunidad, intentaba darle un golpe a don Ramón. Pasaron varias escenas así, hasta que el diablo se cansó de jugar con don Ramón, y lo agarró con una mano, y empezó a arrastrarlo hacia él. Cuando pasó esto, don Ramón había soltado el cuchillo que tenía, y el miedo se empezó a reflejar en su rostro. Pasaron varios recuerdos por su memoria. Pero de la nada, vio al chavo, y se dio cuenta de que debía lanzarle algo de líquido para despertarlo. Don Ramón empezó a meter su pie en la fuente para intentar mojar al chavo. Hubo varios intentos fallidos, hasta que unas cuantas gotas alcanzaron al chavito, y este despertó. Él vio al diablo con mucho miedo, hasta que escuchó la voz de don Ramón, y este decía: chavo, necesito tu ayuda, recoge ese cuchillo que está en el suelo, y hazle daño a Satanás. El chavo dejó su miedo de lado, y empezó a cortar la mano del diablo, pero era inútil, este no soltaba a don Ramón. El chavito empezó a llorar, porque no podía hacer nada. Pero en ese momento, apareció Dios, y dijo: hijos míos, no tienen que sufrir este terrible destino, así que los ayudaré. Ahora sus armas tienen la probabilidad de dañar a Satanás. Confío en ustedes. Cuando Dios dijo esas palabras, empezó a desaparecer. Pero el cuchillo que tenía el chavo, y el arma que tenía don Ramón, empezaron a brillar. El chavo volvió a cortar la mano del diablo, y este último dio un grito de dolor, y soltó a don Ramón. Y en ese momento, entre los dos empezaron a hacerle daño. Don Ramón le dispara con su arma, y el chavo impedía que las dos manos de Satanás se acercaran a don Ramón. Después de unas cuantas escenas así, finalmente derrotaron al diablo, y este último, antes de irse, dijo: este no es el final.
Algún día regresaré, y me vengaré. En ese momento, la pantalla se oscureció. Y después de unos minutos, esta regresó. Ahora se podía ver al chavo, y a don Ramón, en el suelo. Ellos empezaron a levantarse de este último, y se preguntaron, ¿qué es lo que había pasado? De la nada, se escuchó una voz que dijo: me alegro, de que su pelea haya salido bien. Si algo así, vuelve a suceder, yo los ayudaré. Pero por ahora, pueden descansar. Cuando esa voz había acabado de hablar, el chavo y don Ramón se dieron cuenta de que esa pelea de verdad había pasado, pero ahora podrán descansar en paz. ¡Toma! No te doy otra nomás porque presta para que te algo.